Muy buenas noches, soy Ana Francisca Vega y a nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Hoy en la mesa de debate con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a analizar la situación de Cuba, el apoyo de México al régimen de la isla y las reacciones que esto ha generado. Más adelante con Arturo Erdely analizaremos cómo está la pandemia en el país, en qué ola de contagios se encuentra México, cómo funcionan los semáforos epidemiológicos y cuáles son los números reales del COVID-19 en territorio mexicano. Y para finalizar, con Alma Maldonado, examinaremos cuáles son las alternativas que tienen los docentes ante el regreso a clases presenciales del ciclo escolar, que ya comienza en agosto. Así que comenzamos la hora de opinar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ana Francisca Vega y a nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Andrés Manuel López Obrador dijo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, debe tomar una decisión sobre el bloqueo que mantiene en Cuba, precisamente en los momentos tan difíciles que se está viviendo en la isla, esta crisis sanitaria importante por el COVID-19, una crisis económica brutal, la escasez de alimentos y medicinas y, por supuesto, una cantidad importante de manifestaciones en las calles de distintas ciudades de Cuba. Ante esto, México prepara el envío de ayuda humanitaria en 2 buques de la Secretaría de Marina. El apoyo consiste, entre otras cosas, en material médico, como jeringas, tanques de oxígeno, mascarillas, además de alimentos y combustibles. ¿Qué reacción ha provocado esta declaración del presidente López Obrador y, en general, la posición de México y de la administración del presidente López Obrador hacia Cuba? Para discutir el tema, para debatirlo, están hoy conmigo y doy la bienvenida a Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Ana, buenas noches. Buenas noches. A ver, Paula Sofía, ¿por dónde le entramos al tema de Cuba? Creo que sería importante primero pues poner un poco en contexto de dónde vienen y de dónde salen, de dónde surgen un poco las declaraciones del presidente López Obrador. Yo creo que estamos viendo otra vez un surgimiento de protestas en Cuba que han causado una nueva ola, pues, de reacciones también de Estados Unidos y de demás países. Cuba es un tema interesante en términos de geopolítica y relaciones internacionales mundiales. Lo saben todos los que estudiaron relaciones internacionales, que no son yo, pero creo que estamos viendo como un surgimiento de las cosas, que a mí lo primero que me gustaría decir es que, pues, es un conflicto que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, a lo largo de los años ha cambiado. No es lo mismo el embargo en 1970 que ahorita, no es lo mismo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en este momento, y tampoco es lo mismo, pues, la sociedad cubana y el acceso a las cosas que tiene la sociedad cubana. Ahora, una de las cosas que llama la atención de este conflicto es que, como en muchos otros países en el mundo, la crisis de COVID agudizó muchos de los problemas que ya había, que en este caso, pues, son problemas fundamentales, ¿no? O sea, un poco el problema es escasez de alimentos, escasez de medicamentos, escasez de cosas que no se pueden cumplir, no se pueden satisfacer en las necesidades más básicas, ¿no? En ese sentido, yo sí diría que hay como 2 aristas para ver el tema, ¿no? Otra de las cosas que ha cambiado mucho también es el entramado de derechos humanos que tenemos, ¿no? Es un entramado que aspira a ser internacional. Es un entramado que tiene esta aspiración que sí choca en muchos casos con la famosísima doctrina Estrada, que tocan toda la vida, y con todos los temas de soberanía nacional, porque, pues, tenemos un entramado de derechos humanos que sí busca influir, que sí busca sancionar, que sí busca garantizar derechos humanos de todas las personas en todo el mundo, más allá de las estructuras gubernamentales que existen. Esas son como las primeras cosas que me gustaría poner en contexto para tratar de entender qué está pasando en Cuba y por qué qué tipo de reacciones existen y en qué medimos estas reacciones. Uh-huh. Un poco lo que dice Paula Sofía, Gibran, creo que vale la pena recuperarlo. Es este tema de la imposibilidad aparente, digamos, de analizar el caso cubano o de ver el caso cubano sin situarnos en alguno de los 2 extremos, ¿no? En el tema del bloqueo o en el tema de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. ¿Cuál es la imposibilidad, digamos, de tratar de establecer
la posición mexicana frente a Cuba? Y sobre todo este tema de la ideología que se mete ahí. Sí, desde luego que hay un factor ideológico que pesa mucho y que tiene como principal que estemos hablando de Cuba en todos lados en el mundo, cuando no hablamos de otros casos, por ejemplo, el de Colombia, donde hay 74 muertos por la represión y no se volvió un escándalo mundial de derechos humanos. Hay mucho de ideológico en que se posicione este tema en la agenda y se saque, digamos, de la coyuntura mundial como para explicarlo por la dinámica propia de Cuba. Hay protestas en otros sitios a causa de la pandemia. Yo creo que el caso cubano puede inscribirse en ese mismo género de protestas por varias razones. Lo primero que hay que tener de contexto es que la sociedad civil cubana, digamos la real sociedad civil, no aquella financiada desde Estados Unidos, se ha movilizado en las últimas semanas para atender la emergencia humanitaria que en efecto ha habido, sobre todo en la provincia de Matanzas, y que a partir de eso se empezó a generar un clima político de movilización. Eso es cierto. La segunda cosa que hay que tomar en cuenta es que Cuba prácticamente no tiene flujo de divisas y el parón para el turismo que ocasionó la pandemia, un parón que han vivido todos los destinos turísticos, ¿no? Es decir, la situación de Quintana Roo es también trágica por eso, en materia de desempleo y de precariedad. Todo eso generó mayores dificultades económicas. En tercer lugar, el sistema cubano de salud está enfocado en la prevención y la crisis de COVID lo hizo colapsar por eso mismo, teniendo que destinar mucho más recursos a eso y agudizando algunas condiciones de desabasto que ya había. Todo esto, todo este caldo de cultivo de protestas ciudadanas legítimas, así las ha calificado el propio presidente de Cuba, tuvo una magnificación mediática por parte de influencers y de una operación internacional fraguada desde Estados Unidos, acreditada por especialistas como Julián Macías, que lo puso ahí en un hilo de Twitter, que han capitalizado esto políticamente. Creo que por eso hay que tener mucho cuidado con la lectura que le damos desde México y en general la lectura que se le está dando en la mayor parte de los medios de comunicación del mundo. Se trata de un asunto que no es únicamente cubano, se trata de la crisis del COVID y desde luego que las protestas piden también que los cambios económicos que ha habido a partir de las reformas de 2011 se traduzcan también en algunos cambios políticos, pero no es desde luego una crisis del régimen, no hay tal cosa como una movilización que amenace a la revolución cubana, sino que creo que es algo propio de los tiempos y que se explica también por la apertura o más bien la masificación del internet móvil en Cuba en los últimos años. Carlos, ¿coincides con esta lectura en el sentido de que no es pues una crisis del régimen? Y no me refiero ni siquiera a una crisis que vaya a poner en riesgo al propio régimen cubano, sino una crisis de los cimientos, digamos, del régimen. Sí, yo creo que podríamos hacer una distinción útil aquí entre lo que podríamos denominar una crisis social y una crisis del régimen. Yo creo que, digamos, lo que está ocurriendo en Cuba tiene todas las características de un estallido social, consecuencia pues de una precarización de los niveles de vida aún mayor a la que ya existía, digamos, endémicamente en Cuba desde hace muchos años. Me parece que en ese sentido las protestas son muy claras y las voces de quienes protestan son muy elocuentes, de alguna manera, digamos, enumerando las causas del malestar, del enojo social, pero eso por un lado, digamos, el lado de la crisis social, pero por el otro lado sí coincidiría en efecto en que dadas las características del régimen que hay en Cuba, es poco probable que estas protestas, que esta crisis social se traduzca en una crisis política. Claro. En buena medida
porque, digamos, uno de los aspectos característicos del régimen que hay en Cuba, pues es su naturaleza autoritaria, su naturaleza dictatorial, y pues desde luego que en ese sentido el régimen se ha dedicado de alguna manera a desmantelar cualquier posibilidad de una oposición, cualquier posibilidad de que el conflicto, de que la disidencia pudiera canalizarse institucionalmente. De hecho, creo que en parte por eso se expresa de la forma en la que se está expresando. Y en eso, pues creo que no es polémico decir que en términos de su desempeño como régimen autoritario, el cubano ha sido muy exitoso. Y realmente, digamos, por muchísimo tiempo, últimamente nos hacemos mucho la pregunta de cómo mueren las democracias, ¿no? De cómo terminan, cómo se colapsan los regímenes democráticos, pero creo que el caso cubano nos plantea a su vez una pregunta interesantísima, que es ¿cómo duran las dictaduras? Porque lo que estamos viendo, precisamente la razón por la cual la crisis social que se ha agudizado ahora con el COVID en Cuba no se traduce en una crisis política, pues es precisamente por el éxito que ha tenido la dictadura cubana en impedir esa posibilidad. Y este tema de la magnificación mediática, Paula Sofía, ¿qué reflexión te trae consigo? Yo coincido con Gibran en que es un efecto no solo de este caso en especial cubano, sino de todas las manifestaciones sociales y de descontento social, político, etcétera, que se han dado en los últimos 10 años y que sí coincide pues con la masificación del uso de Internet y que sí coincide con una nueva vinculación, una nueva generación de redes, con las redes sociales, que pues ha sido una manera en la que un poco es como el agujerito por el cual salen las noticias de muchos regímenes, ¿no? Porque ya lo vimos en lo que pasó en Hong Kong con la revolución de los paraguas, lo estamos viendo aquí, lo vimos en Turquía en varias ocasiones ya en estos años. Creo que sí es una cosa en la que se permite expandir y que también, pues del otro lado, quienes son los grandes receptores de estas cosas, pues hacen pues su chamba en ir aumentando la intensidad de ese discurso. Creo que ahí, por ejemplo, una de las cosas que se tienen que tomar en consideración cuando estamos viendo como qué está pasando hoy en Cuba y la dimensión que tienen las cosas, es el papel que tiene pues el llamado lobby cubano en la política de Estados Unidos, claro, ¿no? Claro. Son unos actores políticos muy fuertes, con muchísima capacidad de incidencia tanto adentro como fuera, y que eso también sirve para que las personas que están adentro del régimen y que sí están haciendo una protesta que yo considero legítima, pues también se vea no solo amplificado su mensaje, sino también y ya se le empiezan a meter cositas a la canasta, ¿no? Ya también empieza a ser un tema de sí, porque entonces ya queremos que caiga el régimen, porque queremos que no sé qué, y entonces pues es una cadena de noticias que se va haciendo grande a partir de los intereses que se le van sumando. Ahora, lo que dice Paula Sofía, Carlos, Gibran, tiene que ver también con el fondo de lo que determina la política hacia Cuba en Estados Unidos. Y quizá ahí está equivocada un poco la narrativa del presidente López Obrador diciéndole al presidente Biden acabe con el bloqueo. Después discutiremos si es bloqueo, si es embargo y si eso es importante discutirlo. Pero en el fondo la política hacia Cuba pues la determina en gran medida el Congreso, Gibran. Y ahí no se están dirigiendo las baterías del presidente López Obrador, ¿no? Bueno, es una política obviamente, no es una política que determine solamente el poder legislativo o el gobierno. Es una política que han mantenido a pesar de la condena unánime que Naciones Unidas cada año, desde 1992 por lo menos, de esta política hacia la isla. Desde luego que es una política determinada por factores geopolíticos que van mucho más allá de la representación en el Congreso de los Estados Unidos. Pienso que el llamado del presidente López Obrador es pertinente, que el Poder Ejecutivo tiene la capacidad en los Estados Unidos de cambiar la política hacia la isla, y lo hemos visto en los dos últimos periodos. Mientras Obama relajó las sanciones en algunas cosas, Trump puso más de 200 sanciones nuevas, creo, en esta política hacia Cuba, así que
es bastante factible que desde el Poder Ejecutivo se pueda cambiar esa política. Desde luego, creo que si nos salimos de esas cosas, de lo concreto, tendemos irremediablemente a caer en alguno de los discursos ideológicos, como lo que ponía Carlos, y creo que eso distorsiona el entendimiento de la situación en Cuba. Si ponemos por delante calificativos como dictadura, creo que no se justifican desde las ciencias sociales, poco podemos entender de lo que significan estas protestas. Si con una veintena de detenidos aquello nos parece dictatorial, yo creo que todas las detenciones que habían en cada marcha del 68, en el sexenio de Mancera, en la Ciudad de México, en el sexenio de Peña Nieto, donde había más saqueos y más disturbios en las marchas y más detenidos, no bastaría para acreditar a México como una dictadura. Entonces, empezar por el calificativo del régimen, creo que nos hace salirnos o nos hace alejarnos de una caracterización correcta de la dimensión de las protestas en Cuba e incluso de lo que se pide desde esas protestas. Son protestas que han tenido un discurso muy concreto y que se desataron, sobre todo en San Antonio de los Baños, por los cortes de energía. Es tan concreto como eso, y no creo que se trate ni de una crisis social generalizada, ni de un autoritarismo boyante en su funcionamiento, ni nada así. Bueno, ya sería otro tema de discusión, desde luego, la caracterización del régimen cubano, pero creo que es la tentación que siempre hay en todo, y desde luego aquí no será la excepción, de trasladarnos a ese nivel ideológico de la discusión y perdemos de vista lo que pasó en las calles de Cuba, lo que pasa en la economía de Cuba, lo que pasa en la relación bilateral y cómo todo esto ha condicionado la situación actual del pueblo cubano. Creo que si no partimos de la acción del Ejecutivo, poco podemos evaluar de qué tanto alcance hay en las palabras del presidente López Obrador hacia Biden. ¿Tú qué dices, Carlos? Bueno, yo creo que, digamos, desde mi punto de vista, la caracterización del régimen que hay en Cuba como un régimen autoritario no es un asunto ideológico. Creo que es simplemente un reconocimiento de hechos. No hay libertad de prensa, no hay libertad de asociación política, no hay respeto a los derechos humanos, en fin. Y creo también como que una manera de evitar justamente lo que decías tú al principio es, digamos, de tomar, posiciones demasiado ideologizadas. Se puede ser perfectamente crítico de la política de Estados Unidos respecto a la isla, sin por eso dejar de ser perfectamente crítico de la naturaleza autoritaria del régimen que impera en la isla, ¿no? Yo creo que hay que evitar, digamos, las falsas equivalencias o las relativizaciones que lejos de ayudar a entender qué es lo que está pasando, pues lo que hacen es un poco como aturdir, como mezclar las cosas, ¿no? Y bueno, solamente volviendo a una cosa que quedó, digamos, un cabo suelto de la discusión antes, creo que tiene que ver, o sea, a mí me parece muy interesante esta cuestión de tratar de ver lo que está pasando en Cuba dentro del contexto más amplio del impacto de la pandemia a nivel global, porque en efecto me parece que en buena medida lo que estamos viendo, lo que se está poniendo a prueba en todo el mundo, es la capacidad de los estados para gestionar la calamidad que ha representado la pandemia. Y desde luego, aunque a todo el mundo le ha pegado la pandemia, no a todo el mundo le ha pegado igual. Y, digamos, más allá de características sociales como las comorbidades o como los sistemas de salud, los niveles de ingreso, hay un tema de capacidades institucionales para gestionar los conflictos que se desprenden, pues, de la precarización en zonas, por ejemplo, muy dependientes de turismo o del desempleo, los apoyos fiscales, ¿no? Y creo que, pues, en cierto sentido esto nos exhibe de alguna manera, pues, también las limitaciones que tiene precisamente el régimen que existe en Cuba. La verdad es que a mí me parece muy natural que haya estas protestas y que las protestas se inscriban
tanto en términos, digamos, de dónde están abrevando, como de los mensajes que tienen, digamos, en un contexto que va más allá del de la crisis de la pandemia, aunque la pandemia sea, digamos, el detonador más inmediato y más evidente, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, me parece como muy, muy obvio que las condiciones de vida en la isla pues se han ido deteriorando. Desde antes de la pandemia ha llevado las cosas a un extremo que pues para la gente que sale a protestar ha resultado intolerante. A mí no me gustaría, digamos, calificar ni relativizar la legitimidad de la protesta, incluso aunque sea un régimen autoritario, creo que la protesta también es un derecho humano y en ese sentido hay que respetarla y hay que escucharla y pues entenderla en ese sentido más amplio. A mí me parece natural hasta cierto punto, conociendo, digamos, la trayectoria del presidente López Obrador, que él, al ver este conflicto, opte por solidarizarse con el gobierno cubano. No es una novedad, no es una sorpresa que el presidente siempre ha tenido simpatías por el régimen de la Revolución Cubana, ha hablado en términos muy elogiosos de Fidel Castro, eso no es sorpresivo. En todo caso, pues es evidente que eso entra de alguna manera en tensión con lo que habían sido los virajes de la política exterior mexicana durante los últimos 20 años, por lo menos, donde era una política, digamos, mucho más encaminada a la promoción del respeto a los derechos humanos, de la democracia, ¿no? Bueno, esto es congruente también con los cambios que ha hecho el presidente López Obrador en materia de política exterior y que nos remiten, por decirlo de alguna manera, a la vieja escuela del sistema político mexicano previo al proceso de democratización, que tenía que ver, pues como sabemos, más con estos temas de la autodeterminación, de la soberanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me sorprende, entiendo lo que está pasando, digamos, dentro del gobierno mexicano, pero eso no quiere decir que uno tenga que estar de acuerdo con eso. Es un poco lo que decías, Paula, el tema de el andamiaje, digamos, institucional y legal al que México se ha comprometido, no nada más en términos nacionales, sino en términos de acuerdos internacionales en la protección y promoción de los derechos humanos, que finalmente pues sí terminan perdiendo en este caso particular y en esta, digamos, narrativa oficial, acaban perdiendo esa batalla. Pues, no me parece que sea como tan sencillo el tema, porque creo que también en el tema de los derechos humanos, de la propia protección a los derechos humanos, hay aquí una tensión entre derechos y una tensión entre sistemas de derechos humanos en el ámbito internacional, ¿no? El derecho humanitario, por ejemplo, es parte del sistema de derechos humanos y es un derecho que aplica en casos de extrema necesidad. Y es un derecho que tiene aparte pues un tipo de, considera muchas excepciones y muchas pues cambios a las reglas que se pueden hacer en casos de extrema necesidad. Yo creo que aquí sí separaría, para entender esto, la diferencia entre ayuda o sea, entre lo humanitario y lo político. Ayudar a Cuba y mandar diésel y mandar alimentos y mandar no sé qué para apoyar al régimen, me parece que sí es un ejercicio político. Ayudar a Cuba para mandar diésel, mandar alimentos y ¿por qué es ayuda humanitaria para ayudarlos a que el embargo no los mate de hambre? Pues puede entrar como ayuda humanitaria. Creo que tampoco es tan sencillo. Creo que de los dos lados hay mucha manipulación en el tema de si se están violando o no derechos humanos. Ahí coincido con Carlos en que se puede estar en desacuerdo con el régimen cubano y se puede estar en desacuerdo con la política del régimen cubano, pero también puedes estar de acuerdo en que se apoye a los cubanos a que no se mueran de hambre y que se apoye a los cubanos a que tengan medicamentos. Y en el mismo caso del otro lado. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la política de embargo que tiene Estados Unidos y aún así estar de acuerdo con que no se deben de violar los derechos humanos de las personas que están protestando, con que debemos de cumplir nuestras obligaciones en materia de protección de la libertad de expresión, también de las personas que se están manifestando. O sea, creo que no es tan fácil como decir, hay unos que violan derechos y hay unos que no, y hay unos que protegen la democracia y hay unos que no. Ahora, ¿ves tú, Paula, en el discurso del presidente López Obrador esa sutileza, o sea, o no? Pues creo que sí, o sea, ahí coincido con Carlos. En el tema del presidente, yo creo que el presidente sí tiene una filiación política por el régimen cubano, pero creo que pues en este mismo sentido se han ayudado a muchos otros países en Centroamérica más por un tema humanitario. Entonces yo aquí diría, pues también se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Podemos estar de acuerdo con
podemos estar de acuerdo con el acto y podemos estar en desacuerdo con la narrativa, que es lo que tú mencionabas, a partir de la cual lo engloban. Ahora, ¿qué hacemos, Gibran? Porque me quedé pensando en esto que decías en tu última intervención. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con toda la documentación de organismos no gubernamentales internacionales como Amnistía Internacional o como Human Rights Watch, que están diciendo, aunque sean 20 o son 30, primero no sabíamos cuántas personas habían sido detenidas, pero están documentando en estos mismos días que están recibiendo pues, un trato realmente injusto por parte de las autoridades cubanas, un trato que no les garantiza un acceso a un juicio imparcial de lo que hicieron. Es decir, ¿qué hacemos con toda esta otra información que también está ahí y que siguiendo tu línea de argumentación, pues en realidad como son pocos y están luchando en un marco manipulado, pues no importa tanto que no tengan, digamos, estas garantías individuales para manifestarse si quieren toda su vida contra el régimen, ¿no? Sí, jamás he dicho que no deba de garantizarse sus derechos humanos. Bueno, yo creo que esta información hay que pasarla por el tamiz de lo que hacen estas organizaciones. Human Rights Watch es una organización imperialista, acreditado muchas veces con intereses ideológicos muy claros. Pero creo que esto es algo propio de la dinámica de protesta en cualquier parte del mundo. Es decir, si tuviéramos organizaciones internacionales metidas a examinar el caso de los 71 detenidos de las protestas de París de hace algunos días, seguramente que también saltarían algunos casos de injusticias que tendrían que ser por lo menos atendidas, ¿no? Que es lo que ha estado pasando en Cuba. No es por el número. Hay protestas que en algunos casos derivaron en violencia y en saqueos, quizá con un antecedente más o menos remoto en el 94, en el Maleconazo, aquella vez que Fidel Castro apaciguó esas protestas. Creo que eso también explica algo de lo que ha pasado en Cuba. No tienen ahora la legitimidad de Fidel y entonces tienen que irse por otros cauces institucionales del régimen cubano y que ha sido puesto a prueba ahora. Lo que quiero decir es que en cualquier lugar del mundo donde la protesta sale de lo convencional y legal a rozar los límites de lo convencional y de lo legal, pasa que pasen, desde luego. Es un problema de las fuerzas policiales en todas partes del mundo. Lo es en París, lo es en la Ciudad de México y lo es desde luego también en Cuba. Bien. Pero si vemos la dimensión de las protestas y aquello que han querido posicionar como represión de algunas cuantas personas, vemos que es una dimensión realmente pequeña, que son casos focalizados, aislados y siempre en una circunstancia de saqueo y de disturbio, como pasa en todas partes del mundo donde surge este caso límite en el actuar de las fuerzas del Estado. Bien, últimas consideraciones, Carlos. Bueno, mira, yo creo que justamente por las diferencias que existen entre los distintos regímenes políticos que imperan en uno u otro país, es que habría que ponderar precisamente pues estas protestas. Protestar en Cuba no es lo mismo que protestar en México o que protestar en París, y lo estamos viendo justamente pues de entrada por la propia opacidad con la que se manejan, con la que maneja la información el gobierno cubano respecto a heridos, muertos, detenidos, ¿no? Protestar en Cuba es jugarse el pellejo, es costosísimo, es arriesgarse, digamos, a un nivel de represión pues que termina desde luego disuadiendo a la población. Entonces yo no minimizaría las protestas simplemente porque no son multitudinarias como pueden serlo en México o en París, porque dada la naturaleza del régimen que hay en Cuba, pues no es viable digamos esa expectativa. Ahora, respecto a la reacción mexicana, yo creo que lo que está pasando en Cuba, como muchas cosas que pasan en la agenda internacional, termina poniendo a prueba de un modo u otro el compromiso o la vocación democrática de los países, de sus líderes, de los actores, digamos, involucrados en la arena internacional. Creo que en este caso el gobierno mexicano está tratando de lograr
una suerte de balance que es realmente muy complicado entre tener por un lado una alianza económico-comercial con Estados Unidos, con el bloque norteamericano, pero tener a su vez una suerte de alianza política o ideológica con un bloque, digamos, donde está Cuba, donde está Venezuela, donde estaría, digamos, Nicaragua. Y más allá de que a mí en lo personal no me parezca deseable ese balance, más allá de esa opinión personal, creo que en términos estrictamente de realismo político, no es una posición viable en el largo plazo para México. Creo que es una posición que está muy guiada por consideraciones discursivas, por consideraciones narrativas, incluso preferencias individuales del presidente o del grupo en el poder, pero que en términos de lo que podría ser el interés nacional mexicano, algo que me parece que no está bien definido y no está claro justamente en este balance lleno de alguna manera de tensiones o de contradicciones, no creo que vaya a ser viable en el largo plazo. Bien, Paula, Gibran, Carlos, gracias. Muy buena noche. Buenas noches. Nos damos una pausa, regresamos con Arturo Erdely para conocer cuál es la situación en la que se encuentra México con esta nueva ola de contagios de COVID-19. Volvemos con más en Es la Hora de Opinar.